¿Qué tal, Mauro? Nuevamente el Jueves Cultural. Como siempre acá, en su programa Cultura Viva, difundiendo responsabilidad social y cultura. Siempre. Exactamente. Sí, hoy tenemos muy importantes invitados. Estamos en este momento con la historiadora Irene Pelauchaga Rey. Ella ha sido exdirectora del Museo de Arte Italiano y del Museo Nacional. También tendremos a la gente de la obra 5, ganadores del concurso nacional de dramaturgia Jóvenes Talentos 2018. Estaremos con el director Jorge Basalar y el actor Johan Alpa, sí, lo dije correctamente. Y tendremos una tercera entrevista con el poeta, narrador, periodista y autor Omar Aramayo y Jaime Chihuán, ¿no? Editor, sociólogo y director de 5 editores, ¿no? Así se llama, ¿no? Y van a tratar el tema Los Amaru. Los Amaru. Interesante. Correcto. Sí. Este programa llega gracias a Maffer Tours, Viajes Felices Siempre, Museum Producciones, música electrónica para todos los eventos, y a John, los mejores equipos de sonido profesionales. Muy bien. Irene, bienvenida acá a los estudios Radio Santa Rosa, al programa Cultura Viva. Gracias. Y justamente vamos a comentar el libro del padre Antonio Ducay, que acá lo pueden ver, sobre la estancia de San José María en el Perú. Sí. Y la verdad que tengo que aprovechar este tiempo porque se acerca también su fiesta. Sí. Y muchos de nuestros oyentes quisieran saber un poco más, ¿no?, de la estadía de Monseñor Escrivá acá en el Perú. Tú me comentabas fuera del aire que tuviste la ocasión de visitarlo cuando estabas en el colegio, todavía. Sí, cuando todavía estaba en el colegio, que tuve oportunidad de ir con un congreso a Roma, y era un congreso de universitarias que ahora es muy grande, pero en esa época los grupos que íbamos éramos chicos porque no de todas partes del mundo. Y tuvimos una reunión con Monseñor Escrivá en una salita, ¿no? En una salita donde estaba sentado en un sillón. Y yo me acuerdo porque fue la primera vez que escuché su voz, ¿no? Y nos habíamos acercado dos de Perú a saludarlo porque era la primera vez que iba al Perú, y le dijimos, ¿no? Padre, somos del Perú, le dijimos. Y no me puedo olvidar de la voz cuando dijo, qué tierra tan maja el Perú, ¿no? Claro, entonces ya conocía. ¿Ah? No lo conocía, no había venido nunca, pero le contaban tantas cosas. Tenía, ¿no?, referencias bonitas. Tenía entonces. referencias muy buenas. Claro, de hecho, y la ilusión de venir, ¿no? Sí, tenía mucha ilusión de venir. En el 72, que fue un poco antes que viniera, estuve con mis padres de regreso en Roma, y mi papá le preguntaba siempre, ¿no? Padre, ¿cuándo va al Perú? ¿Cuándo va al Perú? Claro, insistía. No sé. Porque la obra llegó en el año de 1953, si no me equivoco. 53, sí. Claro, pero antes, previamente, el padre había enviado como decir, un emisario, un padre, un presbítero, para que conozca un poco la zona, ¿no? Claro, para hablar con el obispo, porque hay que hablar con los obispos, ¿no? La obra siempre llega a las ciudades con el permiso del obispo. Claro, ¿no? Exactamente. Y además, los primeros contactos con la obra eran gente que eran historiadores, eran los que estudiaban Derecho, tenían alguna maestría, un doctorado que hacerlo en Europa, y tenían contactos con la gente de los colegios mayores en España. Claro. Eso fue el inicio de la obra, Así comenzó, ¿no? sí, ¿no? La verdad que sí. Y es decir, el padre envía después al padre Manuel Botas, ¿no? Al padre Manuel que Botas, tú lo conociste también. Cuéntanos un poco de él. Bueno, no sé, era extraordinario el padre Botas, y llegan al Perú sin nada, ¿no? Porque llegan con una casa prestada, sin... El padre siempre les daba la bendición y les decía prácticamente que era suficiente. La bendición, una imagen de la Virgen, y con eso llegaban, ¿no? Claro. A buscar trabajo, ¿no? A conocer a la gente. Y alquilar alguna cosita, ¿no? No. El padre Botas era increíble. Yo estudié en España 2 años, y cada vez que llegaba a la ciudad donde yo estudiaba, llamaba por teléfono para reunirse con las peruanas que estábamos ahí, ¿no? Porque se fue hace muchísimo tiempo, pero tenía adoración por el Perú también, ¿no? Claro. Se sabía todo, sabía quién estaba casado con quién, qué había pasado, quién estaba estudiando qué cosa. Era impresionante la memoria que tenía de la gente de Perú, ¿no? Claro, y tú que eres historiadora, uno de los primeros fue José Agustín de la Puente, ¿no? Uno de los primeros. Que todavía está vivo, nos puede también... un excelente historiador, sí. Claro, increíble. Así que así es. Él fue a hacer estudios justo para allá, y también fue cómo contactó con la obra, ¿no es cierto? Contactó con la obra, sí. Él estuvo, un tío, abuelo mío, el tío Carlos García Gastañeta, estuvo don Enrique Cipriani, el padre de Monseñor. Bueno, habían varios, ¿no? No me acuerdo ahorita nombres, pero eran varios, sí. Don Javier Chisman también.
Sí, el Sí, padre Javier el Chisman, padre ¿no? Que Javier ya ha Chisman, sí. fallecido hace algunos años atrás. Sí, excelente literato. Sí, muy elegante, muy fino, ¿no? Sí, sí. Y dime, en esa época que, digamos, llegaron los primeros, ¿tu papá cómo fue que contactó con la obra? Tu Mi papá papá contactó arquitecto. a través de mi mamá, porque Cuéntanos eso, mi mamá, la familia de mi mamá fue la que conoció, ¿no? La obra la al obra. principio y fue mi mamá la que habló con mi papá y le habló de la obra, ¿no? Eh, en realidad, poco a poco o sea, la obra fue parte de nuestra familia en realidad, porque como te he dicho que no tenía muchos recursos al principio, por ejemplo, en la casa mi mamá preparaba almuerzo para todos, ¿no? Ajá, Los chicos, porque le decía a los chicos, venían los sacerdotes, venían los numerarios, ¿no? claro. Venían a almorzar a la casa porque no tenían dónde almorzar, a veces La no les acogida, alcanzaba, sí. Sí, entonces hemos visto la gente que venía de Roma a visitarlos, todos pasaban por la casa, ¿no? claro. Me imagino. Sí, Y el libro que tenemos, que acá lo pueden ver los radioescuchas, es una casa que se llamaba Miralba, ¿no es sí, cierto? así Que es. actualmente es el Centro Cultural del UDEP, ¿no? Sí, Y ahí vemos una excelente tertulia de sí, Monseñor, maravillosa tú estuviste tertulia, también sí, presente. también, Cuéntanos también. ese detalle. Y esa fue una tertulia, lo que se llamaba general, porque es una tertulia donde va toda la gente, se invitaba a todo tipo de gente, porque a veces se había, por ejemplo, tertulia para los promotores de algunas cosas, o había cosas más chicas, ¿no? O hubo un encañete para los campesinos, ¿no? Ujú. Pero en ese caso era totalmente abierta, entonces creo que habían como 3.000 personas, ya no me acuerdo muy bien. No cabía un alfiler. Ahora miro las fotos y me parece impresionante la cantidad de gente que había, ¿no? Yo me acuerdo que y estaba el padre Chisman cerca a mí, me acuerdo, pero yo estaba cerca a mi mamá, que había ido con dos señoras japonesas que tenían un ropero donde hacían cosas, algunas cosas para donar, otras cosas para los oratorios, ¿no? Que habían reunido ese grupo de japonesas y una de ellas preguntó, ¿no? Una de ellas preguntó, Keiko Watanabe, habían ido las dos de kimono, elegantísimas, y Keiko preguntó porque ella era casada con un católico y los chicos estaban bautizados, ¿no? Tenía dos hijos, Akinori y Masinori, que eran encantadores los chiquitos, y que eran católicos, entonces no Ujú, sabía cómo hacer para formarlos en su fe, ¿no? claro. Entonces le pregunta en japonés al padre, le hizo una pregunta en japonés muy larga y a mi mamá le había dado una traducción muy chiquita, ¿no? Y después le explicó, y Kuko, que era la otra japonesa, le dijo, lo que pasa es que Keiko ha usado el tipo de lenguaje en japonés que se usa para grandes autoridades, ¿no? Porque hay diferentes tipos de lenguaje según a quién te Claro. dirijas. Y fue muy lindo, ¿no? Y esa misma Ikuko le dijo que ella que antes no tenía mucho, no le parecían, los sacerdotes no le parecían muy cercanos y que escuchando a Monseñor Escrivá se había dado cuenta de lo que verdaderamente era un sacerdote católico, ¿no? Ujú. Y bueno, cosas así. Mi papá también le preguntó. ¿La última fue? Ah. Ah, Papá le mira. preguntó, estaba desesperado porque no podía preguntar, me acuerdo. Sí. Y me contabas fuera del aire también una anécdota muy simpática tuya que cuando el padre visitó San Francisco, Ah, ahí sí, sale en el libro que sí, sí, hay muy lindo. era un padre llamado Christopherson, que era Sí, todavía sí, novicio, creo, que luego fue ya el guardián, ¿no? sí, Después de fue el muchos prior, años, sí, fue prior después ¿no? del tiempo, sí. Sí, curioso, ¿no? Y luego tú Y luego, y luego sobre el tuvimos, arte, ¿no? claro, Hace un comentario. porque el padre recibía familias, ¿no? Sí. Nosotros fuimos con mi mamá, que también era de la obra, y con mi papá y mi mamá, porque yo soy hija única, pero una de las cosas que el padre estaba tan impresionado con lo que había visto en San Francisco, ¿no? En la Las catedral, iglesias. en las iglesias, que nos comentó que el arte en el Perú era riquísimo y que teníamos el deber de cuidarlo, ¿no? Y decía, Ujú. hay que mirar al pasado y aprender para ir hacia el futuro y seguir fomentando esta cultura maravillosa que tiene el Perú, ¿no? Ujú. Y ahí recordó la frase que decía que él de chico escuchaba decir, vale un Perú, y que eso era verdad. Claro. Bueno, hay que destacar que esta casa ahora está muy bella, ha sido restaurada Sí, de la mejor manera, creo, y que es el Centro Cultural de la UDEP. así es. Y que pues cualquier persona no interesado en cultura puede ir a visitarla, Y que no tiene tiene las puertas abiertas. muchísimas eventos, muchísimas cosas de todos Sí, los estilos. exactamente. Sí. Yo cuando no la conocía, yo le decía la Casa Blanca.
Sí, es Creo que todo el mundo que pasaba por estas Pardo decía, columnas "Oye, que pero es la tienen Casa Blanca, maravillosas ¿no?". en el ingreso es poco visto pues en la arquitectura así Sí, acá del sí. Perú, La ¿no? pena es que debería recuperar sus rejas, porque se tuvo que poner pared en una época, pero Mira. tenía rejas, entonces la O sea, casa se podía veía ver de mejor afuera, desde ¿no? afuera. Se podía Sí, apreciar, voy a comentar a ver si... Posiblemente, porque se claro veía que como sí. un mini bosque también, ¿no? Sí, era muy lindo. Hermosa Sí, sí, casa, sí, hermosa casa. exactamente. Está en la Avenida Pardo, ¿no? Y el ingreso es en la calle Coronel Inclán 120 para quienes quieran visitarla. Claro. Así es. Y también me comentabas acerca de una casa en Chosica, La Arboleda, Sí, la arboleda. que tu papá lo construyó, Sí, la ¿no? O arboleda, sea, bueno, mi papá fue uno de los que estuvo ahí en la construcción. Fue el otro día estaba encontrando fotos de esa época. Era un terreno muy pedregoso que se Claro. habían donado y que hubo que sacarlas con cargadores frontales, hubo que sacar piedra, tras roca, ¿no? Y después quedó un terreno, bueno, más o menos inclinado porque tenía, ¿no?, una caída. Y se hizo una casita muy chica en realidad, porque no sé, primero no se tenía mucho los dineros, ¿no? Pero hizo una casita que ha ido creciendo y que después, y sigue ahí claro. funcionando, ¿no? Y justo el padre estaba con gripe, ¿no? Claro, el padre estuvo con gripe y entonces pensaron que, no habían pensado que fuera Chosica, pero como el clima es mejor allá, Sí, y por supuesto. trasladaron todo lo que iba a hacer en Lima, lo trasladaron a Chosica. No Entonces estaba planificado. No estaba planificado. O sea, los muebles que pusieron para la tertulia, para que el padre se pudiera sentar y los otros sacerdotes se pudieran sentar, salieron de mi casa. Y ahí están todavía. Ahí está todavía vigentes. Sí, Mira tú, y fue una tertulia pero maravillosa, Sí, porque varias, fueron sí, padres, varias, sí, fueron sí, varias, de verdad sí. que cayó a pelo, ¿no? Sí, perfecto. ¿No? Perfecto, además porque era más espacio, pues entró mucha más gente, ¿no? Sí, Sí. sí, ¿Qué tal sí. privilegio de haber estado en Sí, estas sí. tertulias? Cuando uno conocía al padre era increíble porque uno realmente se daba cuenta que estaba conversando con un santo, ¿no? Claro. Una persona súper alegre, súper serena, exigente, pero a la vez con cariño, ¿no? Muy, muy profundo a la hora que... Todo lo que decía lo decía de una manera muy sencilla, pero muy profunda, ¿no? Entonces, calaba realmente... Uno sentía que lo conocía de arriba abajo, ¿no? Mi papá lo conocía, pero a la hora que le da la respuesta a mi papá, por ejemplo, le dice, acuérdate cómo se tienen que poner pilotes de construcción a la hora que se tiene que construir en terreno movedizo. Y mi papá es arquitecto, tenía una compañía de construcción y además era presidente de una compañía de pilotes de construcción. Sí. O sea, ¿no? Parece mentira, pero el padre era como si adivinara, ¿no?, las Claro. cosas. Era muy cariñoso, ¿no? Era muy cariñoso. Igual como me comentabas de tu tía, la madre Marita Belauchada, Madre Marita de la Chama, sí, del Sagrado Corazón. Sí, un encanto también. Sí, un encanto también, de sí, persona, sí. sí. Qué bueno. Gente Mire, muy santa, pues gente muy santa. gente muy Sí, santa, sí. exactamente. Y dime, y has tenido oportunidad de ver a los sucesores también, Sí, sí, ¿no? también. Porque tú lo conociste Acabo también. de estar el año pasado con don Fernando Caries. Sí, Qué bonito. Sí, muy lindo. Claro, Cada uno tiene su estilo, claro. que es una cosa muy bonita en el Opus Dei porque hay una variedad absoluta de Porque todas las aparte del características. padre, don Álvaro del Don Portillo, Álvaro Portillo, don Javier Echeverría. Javier y ahora Fernando y Caris. ahora Mira, qué Fernando privilegio Caries. tuyo. Sí, realmente, sí, algo Vas a me irán tener que pedir, escribir no algo, vas a sé. tener que escribir algo, ¿ah? Sí, Al respecto, sí. sí. Y dime, cuéntanos alguna anécdota muy especial, aparte de la que me has dicho de Monseñor, por ejemplo, ¿no? Alguna anécdota muy especial. Bueno, con nosotros, mira, era muy, muy cariñoso con mi papá. Y cuando íbamos a visitarlo a Roma, que nos recibía a los tres, ¿no? Siempre mi papá se acercaba a besarle la mano y él siempre lo levantaba. ¿Ya estaba Villatevere, perdón? Estaba en Villatevere, sí, ya tú sí. habías ingresado a Villatevere, o sea... Va a Villatevere, sí. qué sí. bonito, es una casa preciosa. Una casa muy linda. Lo levantaba y lo abrazaba, ¿no? Y mi papá siempre se recostaba en su en cuanto lo abrazaba, se recostaba en su hombro, ¿no? Claro. Eso era una cosa que era muy entrañable, ¿no? Claro, Claro. era un gesto también muy, Sí, muy y propio, muy después, singular, ¿no? Una cosa que era muy linda era cómo le fascinaban los matrimonios, ¿no? Entonces siempre Recibía. cuando los recibía, les hablaba sobre el matrimonio, ¿no? Mi papá y mi mamá siempre les decía, tú te pones aquí y tú acá porque tienes que estar al lado, le decía, tienen que estar juntos, Juntos. ¿no?
Y siempre comentaba de que no había que discutir frente a los hijos, que no había que pelear, que siempre había que hacer las paces, que las paces eran lo mejor de todo, en todas las Claro. discusiones. Qué bonito. Siempre era muy lindo, ¿no? Y él No, decía, y la impresión que el padre es un hombre de su tiempo, ¿no? O sí, sea que, totalmente de su tiempo. o sea, ¿no? O sea, cualquiera puede verlo y decir, no, un poco desfasado la obra, no, es una persona de su tiempo, totalmente sino, de su tiempo. En su época Claro. le dijeron que era un adelantado, ¿no? imagínate, Sí. ¿no? Y realmente, mira, el año 2002 también estuve en Roma, también tuve la suerte que me invitaron a Roma a un congreso que hubo. Se cumplían 100 años de nacimiento del padre, pero se hizo ese congreso, el congreso se llamaba La Santidad en la Vida Ordinaria, o La Vida Ordinaria, una cosa por el estilo, ¿no? Hubieron historiadores, filósofos, rabinos, ortodoxos, hubo todo tipo de gente, y se habló sobre el mensaje del padre, que fue impresionante, ¿no? Y después se separaba por temas, ¿no? Yo estaba en el del arte, que fue fascinante, ¿no? Claro. Porque había un compositor austriaco, por ejemplo, que estaba componiendo óperas, ¿no? Había un crítico de cine de Nueva York, había una pianista italiana, había una pintora española, ¿no? Yo me acuerdo que estaba sentada al lado de una escultora argentina, no sé, y se habló sobre cómo el arte lleva a Dios y cómo La belleza. ese mensaje de la posibilidad de santificar las cosas que uno hace todos los días, ¿no? Desde lavarse los dientes hasta el trabajo que está haciendo y el informe para el ministro, ¿no? Todo puede ser santificado y todo nos lleva a Dios, ¿no? Porque si no, Exactamente. Dios no nos hubiera puesto en el mundo, pues no sé, ¿no? Era como Y amar al mundo apasionadamente. amar al mundo apasionadamente, que era lo que él decía, ¿no? Exacto. Muy lindo Bueno, mensaje. el libro que está escrito por el padre Antonio Ducay, pueden adquirirlo en la oficina de prensa del Opus Dei, que está, mi querido amigo. En la avenida Pardo, 223, piso 7, edificio Alameda. ¿Y a qué teléfono pueden llamar para las personas que quieran adquirirlo? 446-5333. Así es. Y Sí. se acerca la misa de Monseñor, Se acerca la misa, sí. que va a ser, tú la encontraste así en estado, como decir, desde sus inicios y cómo ha crecido la obra. Increíble, Que las misas impresionante. ya no solamente se van a escuchar en Lima, se escuchan en Cusco, en Arequipa, En en Cañete, Cañete, en Piura. en Piura, y ahora ya se cuenta con una parroquia, que es la parroquia Monseñor Escrivá de Balaguer, que queda en la avenida Bellas Artes, en San Borja. Sí, Creo que está el padre Sevilla como párroco, ¿no? sí, Así que, ¿qué día es, por favor, Irene? el 26 de junio. Están cordialmente invitados todos. Invitadísimos. Va a haber ahí, hay en Comas, también hay otra misa. Si cerca un En el colegio, un TEC, ¿no? En el colegio UNTEC. En Comas. Hay, tú debes Bueno, saber todas. En la página web están todas, Todas y las- es increíble, cada vez más ciudades se van sumando, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, Coña, ¿no? Que no, el año pasado no había. Hilo, Qué ¿no? excelente. Tacna, en Chosica, Chosica. en varias ciudades. Eso que pueden ingresar a la página web de la Opus Dei. Dei, Huancavelica. Sí, y pueden ingresar a la página web del Opus Dei, ahí pueden organizarse y encontrar los Claro. horarios y las fechas exactas de la Así misa. es, sí, vale la pena. Irene, queda pendiente otra entrevista porque ha quedado bien corta de verdad. Cuando quiera. Ya, Irene, encantado de tenerte y muchísimas gracias por venir. Sí, y también hay que agradecerle a Carlos Enríquez B, que está acá con nosotros y que siempre nos acompaña y nos tiene presentes. Sí, muy amable. Muchas gracias por Carlos. venir. Hasta luego.